Vamos a hablar de la esclerosis sistémica. La esclerosis sistémica es una enfermedad crónica y de naturaleza autoinmune que afecta a varios órganos del cuerpo. Por esta razón se le llama sistémica. Se llama también esclerodermia porque produce el endurecimiento de la piel, que puede ser en forma difusa o localizada. El término viene de la palabra escleros, que quiere decir endurecimiento. La inflamación crónica de la microvasculatura lleva a la isquemia y a la fibrosis de la piel y de los órganos internos, que definen al final la mortalidad elevada de esta enfermedad. Es una enfermedad heterogénea en su grado de compromiso y también en su evolución. En la epidemiología diremos que esta enfermedad afecta con más frecuencia al sexo femenino en una relación que va de 3:1 o hasta de 5:1. Y la edad más frecuente en la que se presenta suele ser entre los 30 y 50 años. Parece ser una enfermedad más frecuente en el continente americano que en el continente europeo. Podemos ver que en unas estadísticas, comparando los Estados Unidos con el resto del mundo, se ha encontrado que en la población indígena especialmente hay mayor incidencia y prevalencia. En todo caso, esta suele ser de 19 por 1 millón de incidencia y de 240 por 1 millón de prevalencia, en comparación con 12 a 19 en 1 millón en el resto del mundo y de 70 a 150 en 1 millón de prevalencia. En cuanto a la etiología, diremos que se hablan de varios factores que influyen en la existencia de esta enfermedad. Tenemos factores genéticos, factores ambientales y síndromes esclerodermiformes que se desarrollan por el contacto con algunos componentes químicos. En este caso, entre los factores genéticos tenemos que la patología es más frecuente en la mujer y suele estar asociada a grupos étnicos concretos, especialmente gente indígena, gente de raza negra, más que en gente caucásica. La agregación familiar también ha sido vista en esta enfermedad y se pueden dar varios casos en una misma familia. Hay asociaciones débiles con ciertos tipos de HLA. Entre esos están el DR1, DR2, DR3, el DR5 y en los alelos STAT4 y RF5. También existe la dudosa teoría del microquimerismo de células fetales. Entre los factores ambientales, la esclerosis sistémica típica podría estar relacionada con algunos virus como el citomegalovirus, retrovirus y algunos herpes virus. La exposición a la silicona o al polvo de sílice, los solventes orgánicos como el tricloroetileno, tricloroetano, benceno, sileno, cloruro de metileno, tolueno, percloroetileno y la metafenilindiamina. Existen otros síndromes que también son parecidos a la esclerodermia, sin muchas veces poder distinguirse claramente, que estarían asociados con el aceite de colza adulterado, la bleomicina, el cloruro de polivinilo, el L-triptófano contaminado, la pentazocina, el vapor de resina epoxi y los taxanes como paclitaxel y docetaxel. Entonces, hay mucha especulación todavía en la etiología de esta enfermedad. La patogenia también es compleja. Tenemos alteraciones en la microcirculación responsables del fenómeno de Raynaud, típico en esta enfermedad, las necrosis por fenómenos trombóticos, y la fibrosis, que afecta tanto a la piel, a los tejidos subyacentes como tejido celular subcutáneo, pero también a órganos internos. Alteraciones en la inmunidad celular, básicamente de los linfocitos T y B y también de los otros leucocitos.
alteraciones en la inmunidad humoral con la existencia de autoanticuerpos que suelen presentarse en forma diferente dependiendo del tipo de esclerosis sistémica. En la etiopatogenia se dice que no importa cuál sea el agente etiológico, este afecta e influye en un terreno predisponente y produce alteraciones vasculares y endoteliales. La activación de las células endoteliales lleva a la proliferación de la capa íntima de los vasos y a una hiperplasia intimal. Hay atracción y adhesión de leucocitos con la posterior inflamación crónica, la oclusión vascular y la hipoxia tisular. Esta inflamación crónica produce la presencia de muchas citoquinas y sustancias como la endotelina 1 y la angiotensina 2, que actúan sobre fibroblastos, fibrocitos y células endoteliales, produciendo los miofibroblastos, que van a ser los causantes de la fibrosis a nivel de los órganos y también de la piel. En este cuadro tenemos todas las alteraciones que se producen en la vasculopatía de capilares y arteriolas. Está la alteración endotelial y la hiperplasia intimal, el desbalance, vasodilatación y vasoconstrucción con una hiperreactividad vascular, los episodios de isquemia y reperfusión, alteraciones en la permeabilidad capilar y disminución de la oxigenación tisular, activación de la cascada de la coagulación y de la fibrinolisis, presencia de endotelina 1 y angiotensina 2, proliferación y esclerosis de arteriolas pequeñas y formación de trombos intravasculares, de plaquetas y de fibrina. La fibrosis es consecuencia del aumento de la producción de colágeno en el tejido celular subcutáneo, a consecuencia del estímulo de distintos mediadores celulares y proteínas inflamatorias que producen una activación constante, persistente al fibroblasto, inducido por el factor de crecimiento del fibroblasto beta, y por otro lado habría una deficiencia de los supresores de este factor de crecimiento y una resistencia fibroblástica a la apoptosis. También se ha encontrado la presencia de otras células y otros mediadores que participan en el proceso, como macrófagos, células endoteliales, presencia de interleuquina 6, etc. Se ha visto también la alteración en el sistema inmune con activación de linfocitos T y B y con infiltración de estos linfocitos, macrófagos y mastocitos en los tejidos lesionados. Al aumentar la fibrosis, el infiltrado inflamatorio va disminuyendo. La hiperactivación de los linfocitos B produce hipergamaglobulinemia y la presencia de los autoanticuerpos. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad son varias. Tenemos manifestaciones cutáneas, el fenómeno de Raynaud, las manifestaciones musculoesqueléticas como las más frecuentes. También manifestaciones pulmonares, renales, gastrointestinales, cardíacas y otras. Las manifestaciones cutáneas son las más comunes y casi están presentes en el 100% de los casos, aunque hay casos descritos sin esclerodermia. Suele presentarse 3 fases de alteración cutánea. La fase precoz o edematosa, en la que aparecen los tejidos hinchados con un aspecto infiltrado que provocan alteraciones de movilidad, como la dificultad para empuñar la mano. La fase indurativa, donde el aspecto edematoso de la piel se reemplaza por una piel engrosada y tirante, donde van desapareciendo los pliegues cutáneos y también las faneras. Cuando esto compromete a la piel de los dedos, se llama esclerodactilia. Finalmente, la fase atrófica es la etapa final y se puede presentar varios años después de la primera fase. La piel se adelgaza y se adhiere a los planos más profundos, con retracción y dificultad de los movimientos.
Estas tres fases se pueden presentar también en la piel del rostro, el cuello, el tórax o en cualquier otra parte del cuerpo. En general, la afección comienza por las manos, extendiéndose progresivamente al resto del cuerpo. Cuando afecta al rostro, existe pérdida de los pliegues cutáneos, oscurecimiento de la piel, piel brillante, ojos inexpresivos. La región malar y el puente nasal tienen una apariencia aguzada. Los labios se vuelven más finos y aparecen pliegues alrededor. Disminuye la apertura bucal, a lo cual se llama microstomía. Si pedimos al paciente que levante la lengua, encontraremos el frenillo lingual que se puede observar engrosado y blanquecido. Otras manifestaciones que se pueden encontrar son la sequedad de la piel, la pérdida de vello, las telangiectasias, que son pequeñas ramificaciones vasculares que aparecen en el rostro, pero también en el cuello, en el tórax y hasta en algunos órganos. La calcinosis, que es el acúmulo de sales cálcicas en la región subcutánea, y las úlceras en los pulpejos de los dedos, productos de la necrosis, a consecuencia de los trombos que se forman por las alteraciones en la microvasculatura. Tenemos el score de piel modificado por Rodnan, que ha dividido el cuerpo humano en 13 regiones. En cada una de ellas se debe calificar el grado de compromiso cutáneo, sea este sin compromiso, leve, moderado o severo. A mayor score existe mayor riesgo de compromiso de órganos y sistemas y también mayor mortalidad. La esclerodermia suele tener mucha heterogeneidad en el compromiso cutáneo. Por eso se ha clasificado de la siguiente forma. Se tiene la esclerodermia localizada, en la que la lesión se concreta una determinada parte del cuerpo, ¿no? Y suele tener unos bordes bien delimitados. Entonces ahí está la esclerodermia morfea en placa, la morfea gutata o en gotas, la esclerodermia lineal. Variedades de la esclerodermia lineal son la esclerodermia en golpe de sable, y variedades de la morfea tenemos la bulosa, vesicular, morfea generalizada. La esclerosis sistémica, en cambio, no suele tener una delimitación tan precisa. Puede ser limitada cuando se concentra en determinada parte del organismo, como las partes distales de extremidades superiores o inferiores y el rostro. Y en cambio la esclerosis sistémica cutánea difusa suele afectar a todo el cuerpo. También existe la forma de la esclerodermia sin esclerodermia, que son los cuadros en los que se producen otras manifestaciones de la esclerosis sistémica, pero no la cutánea. La esclerodermia puede ser parte de los síndromes de sobreposición y coincidir esclerodermia con enfermedades del tejido conectivo. A eso se le llama enfermedad mixta del tejido conectivo. También se tiene la sobreexposición de la esclerodermia con la miositis, se llama escleromiositis. Otros desórdenes pueden producir también un compromiso cutáneo muy similar a la esclerodermia. A eso se llama esclerodermia-like o pseudoesclerodermia. Son patologías en las que el aspecto cutáneo es muy similar y la etiología es diferente. Ahí tenemos desórdenes por depósito de mucina, como las enfermedades tiroideas, el escleromisedema, el escleroderma, etc. En las gamapatías monoclonales, en las anormalidades metabólicas, como en la dermopatía fibrosa nefrogénica o en la diabetes mellitus, pseudoesclerodermias inducidas por drogas o químicos, por injurias físicas como traumas, radiación, etc., ligados a algunos desórdenes hereditarios como la porfiria, la fenilcetonuria o una afección que se llama la fascitis eosinofílica, que consiste en la infiltración eosinofílica de los tejidos. Comencemos por las
manifestaciones más frecuentes y tenemos al fenómeno de Raynaud como una manifestación que se encuentra casi en el 100% de las esclerodermias. Se presenta en el 100% de la esclerosis en forma limitada y en más del 90% en la esclerosis difusa. Se define como una isquemia vasoespástica reversible producida por el estrés, el frío o alguna otra condición que suele durar 10 a 30 minutos y se acompaña de enfriamiento. Suele presentarse en manos, pero también puede presentarse en los pies, en los pabellones auriculares o incluso en la lengua. Lo típico es que tenga 3 etapas sucesivas. Primero una palidez causada por la vasoconstricción de las arteriolas digitales, luego seguidamente una cianosis y posteriormente una rubicundez, cuando existe una hiperemia reactiva por reperfusión. Más de la mitad de los pacientes presentan manifestaciones musculoesqueléticas, que consisten en general en dolor, tumefacción, rigidez, y muchos de ellos desarrollan poliartritis muy similar a la artritis reumatoide, pero no suele ser de carácter erosivo y tiene un menor grado de inflamación. Se pueden presentar engrosamiento en los tendones, con crepitación y dolor al moverlos, e incluso por engrosamiento de los mismos y de los ligamentos periarticulares podemos tener también síndromes de compresión de los nervios, como sucede con el nervio mediano y el síndrome del túnel del carpo. En etapas avanzadas se produce atrofia muscular, secundario a la limitación de la movilidad, que genera la contractura por flexión. En general, la limitación está dada más por la fibrosis cutánea, que impide la movilidad de las extremidades. Puede haber también debilidad muscular y es menos habitual la miopatía inflamatoria. Es posible el desarrollo de la calcinosis extensa con afección muscular, articular, tendinosa y bursal. Las alteraciones radiológicas más características son las calcificaciones en las partes blandas y sobre todo la acroosteólisis, que no es más que la resorción de los penachos de las falanges distales. En las imágenes podemos ver ambos signos, que son, por un lado, tenemos estas falanges, algunas que están bastante cortas por la acroosteólisis. Tenemos la presencia de depósitos de sales cálcicas, la calcinosis. En estos dedos también podemos ver úlceras cutáneas. La radiografía nos está mostrando lo mismo, la resorción de los penachos de las últimas falanges y el depósito de las sales cálcicas en el tejido celular subcutáneo, pero también afectando algunas articulaciones. Las manifestaciones pulmonares son determinantes para la supervivencia de los pacientes con esclerosis sistémica. Se pueden encontrar dos tipos básicamente, que son la enfermedad pulmonar intersticial difusa y la hipertensión arterial pulmonar. Es a consecuencia del desarrollo en el pulmón de todos los daños vasculares, la inflamación y la fibrosis propios de la enfermedad. Puede haber una hemoptisis secundaria a la existencia de telangiectasias bronquiales, o también si existe una sobreinfección y se hace una neumonía. Puede existir una broncoreactividad y una tos productiva, o la posible aparición de infiltrados pulmonares secundarios al reflujo gastroesofágico que tienen estos pacientes. En las láminas podemos ver una radiografía que está mostrando precisamente un reforzamiento parailiar y una imagen reticular que nos habla de la fibrosis pulmonar. En la tomografía podemos ver el mismo fenómeno,
precisamente que puede mostrar una fibrosis en un paciente incluso que puede estar asintomático. Se puede observar en más del 50% de los pacientes manifestaciones renales en diferentes grados de disfunción. Es posible que se produzca la insuficiencia renal crónica. También es posible que haya hipertensión o un sedimento anormal con presencia de proteinuria escasa o microhematuria. Ocasionalmente se presenta la crisis renal, que no es más que un episodio de hipertensión arterial maligna con su respectiva repercusión visceral. Entonces, se presenta una encefalopatía, cefalea, convulsiones, retinopatía e insuficiencia cardíaca. El mecanismo es la activación del sistema renina-angiotensina. La prevalencia de la crisis renal en todos los pacientes con esclerosis sistémica es del 5 al 10% y suele ser mucho más alta cuando ya hablamos de la afección de la esclerosis difusa, donde la frecuencia aumenta al 20 al 25%. Los factores relacionados con crisis renal esclerodérmica son los siguientes: rápida progresión o compromiso difuso de la piel, duración de la enfermedad mayor a 4 años, presencia de anticuerpos anti-RNA polimerasa 3, deshidratación e hipotensión, embarazo, antecedentes de uso de altas dosis de corticoides, igual o más de 15 miligramos día de prednisona y el uso previo de ciclosporina. Entre las manifestaciones gastrointestinales tenemos una mayor variedad. Estas se deben a la vasculopatía y a la fibrosis propias de la esclerosis sistémica, que conduce en general a una hipomotilidad del tracto digestivo y a la aparición de dilataciones vasculares. Cualquier parte del tubo digestivo puede estar afectado y suelen ser responsables de la sintomatología en 50% de los pacientes. Dentro de los signos y síntomas podemos incluir acidez, pirosis, disfagia, estenosis esofágica, esófago de Barrett, esofagitis erosiva, gastritis, ectasia vascular gástrica antral, meteorismo postprandial, vómitos, saciedad precoz, constipación, flatulencia, diarreas por malabsorción, etc. En la imagen estamos viendo una radiografía de un paciente con una neumatización intestinal quística que puede presentarse en los pacientes con esclerosis sistémica y es un cuadro bastante grande, puede llevar a la desecación de las paredes y a la perforación intestinal. Aquí tenemos una lista de las manifestaciones digestivas más frecuentes en el paciente con esclerosis sistémica. Comenzando de la boca, tenemos la microstomía, que es el empequeñecimiento de la apertura bucal. Se llama también bolsa de tabaco. La dismotilidad a nivel del esófago, del estómago y del intestino. En el esófago condiciona disfagia baja, con dificultad para tragar, y la clínica de reflujo gastroesofágico, que se suele presentar en el 75 al 90% de los pacientes, produciendo estenosis esofágica, hemorragia y cambios en la mucosa del esófago, como en el esófago de Barrett. La hipomotilidad gástrica produce la gastroparesia. También se ha visto que pueden haber telangiectasias gástricas en un cuadro que se llama ectasia vascular gástrica, cuya complicación más importante es la hemorragia digestiva. En el 40% de los pacientes se presenta la dismotilidad intestinal, que puede condicionar estreñimiento crónico. Esto puede dar lugar a la formación de divertículos. Suelen ser de base ancha y no suelen tener complicaciones, pero cuando lo hacen pueden estar asociados con cuadros de oclusión o suboclusión intestinal. También es posible que presenten diarreas por mala absorción o por sobrecrecimiento bacteriano. La complicación más temible es la neumatosis intestinal quística, con disección de las paredes intestinales y la perforación intestinal.
Es posible encontrar incontinencia fecal por fibrosis y disfunción de los músculos del esfínter anal y puede asociarse a prolapso rectal. Finalmente, en la afección hepática tenemos varias enfermedades como la colangitis esclerosante por fibrosis del tracto biliar, la hipertensión portal primaria, en ausencia de cualquier otra hepatopatía que pueda producir hipertensión portal, la enfermedad veno-oclusiva con o sin cardiopatía asociada, la cirrosis biliar primaria y la hepatitis autoinmune. En las manifestaciones cardíacas veremos que la afección cardíaca es muy frecuente y alcanza incluso al 100% de los pacientes, puede ser primaria o aparecer secundaria a una hipertensión o a una hipertensión pulmonar, como en el cor pulmonar. La afección cardíaca primaria ocurre como consecuencia de la afectación microvascular y puede tener también trastornos en la contractilidad y también en la conducción, del tipo de bloqueos auriculoventriculares, bloqueos de rama y de taquiarritmias supraventriculares y ventriculares. Otras manifestaciones más graves son la fibrosis miocárdica, que es una de las complicaciones más temibles, se presenta en el 5 al 10% de los pacientes, la pericarditis asociada o no a derrame pericárdico, que suele estar presente en 40 al 50% de los pacientes, y el ANGOR o infarto agudo de miocardio por vasoespasmo, que puede presentar también estos pacientes. En la parte de arriba estamos viendo un ecocardiograma donde se puede ver que existe una fibrosis cardíaca, y en la parte de abajo vemos un electrocardiograma que se presenta en un paciente con una pericarditis. Otras manifestaciones relacionadas con la esclerosis sistémica son el compromiso ocular o síndrome seco debido a infiltración glandular fibrótica, el compromiso de la tiroides con hipotiroidismo secundario a infiltración fibrótica de la glándula o la presencia de una tiroiditis autoinmune, alteraciones en el sistema nervioso periférico como la neuralgia del trigémino o el síndrome de compresión del nervio mediano. No hay evidencias de que haya compromiso del sistema nervioso central, y la disfunción sexual con impotencia en el hombre secundaria a enfermedad neurovascular y disminución de la libido en la mujer asociado a cambios ginecológicos locales, vulvares o vaginales. Para el diagnóstico tenemos varios parámetros que medir en el laboratorio, un examen general. El hemograma y la eritrosedimentación pueden mostrar anemia leve, normocítica, normocrómica. Si tiene caracteres de falta de hierro, ferroprivos, se debe descartar una hemorragia gastrointestinal. La eritrosedimentación puede ser normal o estar levemente elevada. En general no supera los 40 milímetros la hora. La proteína C reactiva también puede estar alta. Creatininemia y orina pueden alterarse por el compromiso renal. El perfil hepático se altera en las manifestaciones hepáticas. El diagnóstico inmunológico nos mostrará la presencia de varios autoanticuerpos, como los anticuerpos antinucleares, que suelen presentarse positivos en 85 al 95% de los casos. Si se encuentra un patrón anticentrómero, suele tener una enfermedad limitada. Los anticuerpos antiesclerostetente, en cambio, llamados también anticuerpos antitopoisomerasa, permiten identificar a los individuos que tienen una enfermedad difusa de mayor riesgo y que van a hacer fibrosis pulmonar. Los anticuerpos anti-RNA polimerasa, que están entre el 5 y el 20% de los pacientes con esclerosis sistémica, suelen ser más frecuentes en la enfermedad difusa. También existen otros autoanticuerpos presentes en esta enfermedad. Entre los estudios de gabinete se puede ver que los estudios se realizan buscando las manifestaciones y complicaciones más frecuentes en la esclerosis sistémica.
tenemos la radiografía y la tomografía de tórax y la espirometría, la capacidad de difusión en cuanto a las manifestaciones pulmonares, el electrocardiograma, el ecocardiograma, el cateterismo cardíaco en las manifestaciones cardíacas, la manometría esofágica, la endoscopía digestiva alta y baja para las manifestaciones digestivas, la ecotomografía renal para las manifestaciones renales, etc. En este cuadro mostramos principales anticuerpos en la esclerosis sistémica y sus asociaciones clínicas. Entonces, hablaremos de los principales. El anticuerpo anticentrómero suele estar más presente en mujeres con esclerosis sistémica localizada, que tienen calcinosis y acrostiólisis. Además, presentan úlceras digitales isquémicas y suelen hacer una hipertensión arterial pulmonar. En cambio, tenemos los anticuerpos U1, RNP, que suele estar más bien cuando la esclerosis sistémica es parte de una enfermedad mixta del tejido conectivo. La esclerosis suele ser localizada, suele estar presentes en las manifestaciones articulares y musculares y suele ser también parte de la hipertensión arterial pulmonar. El autoanticuerpo esclerosis-70 suele estar más en la esclerosis difusa, se eleva mucho cuando hay compromiso cutáneo y acrostiólisis suele estar relacionada con la fibrosis pulmonar y suele producir crisis renal. Entonces aquí tenemos varios cuadros también en los que se puede ver la asociación, por ejemplo, de la escleromiositis o asociación de la polimiositis y esclerodermia, donde el autoanticuerpo que suele encontrarse en estos dos está asociado también con una esclerosis sistémica difusa. Suele estar presente con manifestaciones articulares, musculares y calcinosis, y es muy raro que tenga alteración pulmonar. Otros estudios que se pueden hacer son la biopsia cutánea, que es un procedimiento que nos puede demostrar el grado de fibrosis cutánea, el depósito de colágeno, pero no hay cambios patognomónicos de la esclerosis sistémica, entonces cada vez se está realizando menos. La capilaroscopía del lecho ungueal es un método no invasivo donde nos permite evaluar la microcirculación a nivel del lecho ungueal de las uñas, de las manos, analiza las anormalidades de los capilares, su relación con distintas enfermedades. Y es muy importante en el caso de una esclerosis sistémica y el diagnóstico de un Raynaud secundario. Podemos ver que la capilaroscopía en la esclerosis sistémica puede tener diferentes patrones, ¿no? Hay un patrón precoz donde lo que se va a ver más son hemorragias, dilataciones, leve desestructuración, no hay pérdida de capilares ni ramificaciones. Un patrón evolutivo es cuando ya nos muestra bastantes hemorragias, muchas dilataciones, las megaasas, bastante desestructuración, pérdida de capilares y ramificaciones. Y la etapa tardía es cuando las hemorragias son escasas, las dilataciones son escasas, hay mucha desestructuración, hay muchas áreas avasculares y hay bastantes ramificaciones como un intento de reparación de los capilares. En 1980 salieron los criterios para la clasificación de la esclerosis sistémica. El criterio mayor habla de la esclerodermia proximal, que consiste en el engrosamiento, la tensión e induración de la piel proximal a las articulaciones metacarpofalángicas o metatarsofalángicas. Esto debido a que los pacientes con esclerosis sistémica en un 91% tienen compromiso cutáneo y en cambio hay compromiso cutáneo similar a este solo en 0.2% de otras enfermedades. Como criterios menores se pusieron a la esclerodactilia, que es los cambios cutáneos limitados solo a los dedos,
lesiones digitales isquémicas, como cicatrices puntiformes o pérdida de sustancia en los pulpejos, y la fibrosis pulmonar bivasal que no se deba a otra patología pulmonar. Estos criterios han demostrado un 97% de sensibilidad y un 98% de especificidad. Para la clasificación de un paciente con esclerosis sistémica se precisa que se cumpla el criterio mayor o por lo menos dos menores. En este cuadro vemos las diferencias que existen entre la esclerosis sistémica difusa y la esclerosis sistémica limitada. La esclerosis sistémica difusa, de hecho, es un cuadro de progresión rápida y la afección cutánea proximal afecta a las extremidades, el tronco y la cara. El compromiso visceral es precoz, en un promedio de 5 años, y en la capilaroscopía existe un predominio de las áreas avasculares sobre los megacapilares. Los autoanticuerpos relacionados son la antitopoisomerasa esclerosetenta, en un 30-40% de los casos, y los anticuerpos anticentrómero, pero en menor grado, en 5%. En la esclerosis sistémica limitada, en cambio, encontramos que se trata de una enfermedad de progresión lenta, la afección cutánea suele ser más distal, llega a rodillas y codos y región perioral. El compromiso visceral es menos frecuente y suele ser tardío. La capilaroscopía encuentra un predominio de megacapilares sobre áreas avasculares. El anticuerpo anticentrómero está presente en el 80% de los pacientes. Una variedad es el síndrome de Crest, que está conceptualizado como la presencia de calcinosis, fenómenos de Raynaud, dismotilidad esofágica, esclerodactilia y telangiectasias. También podemos considerar como una esclerosis sistémica limitada a la esclerosis sin escleroderma, que es aquella esclerosis sistémica en la que se producen las manifestaciones viscerales, pero no existe compromiso cutáneo. El año 2013 aparecieron los criterios americano-europeos para la clasificación de la esclerosis. La intención es hacer el diagnóstico de la enfermedad más temprana. Toma en cuenta 8 ítems que suelen ser puntuados dependiendo del grado de manifestación. El engrosamiento de la piel proximal a articulaciones metacarpofalángicas de las manos es el criterio más importante y puntúa 9 puntos. El engrosamiento de la piel de los dedos puede puntuar entre 2 y 4 puntos según los dedos sean edematosos, puffy fingers, o se trate más bien de una esclerodactilia distal a las metacarpofalángicas, pero proximal a las interfalángicas proximales. Las lesiones en pulpejos de los dedos también pueden puntuar, las úlceras en 2 puntos y las cicatrices en los pulpejos en 3 puntos. Las telangiectasias puntúan en 2 puntos, la capilaroscopía patológica en 2 puntos, la enfermedad pulmonar en 2 puntos, el fenómeno de Raynaud en 2 puntos y los autoanticuerpos en 3 puntos. Se requiere una puntuación igual o mayor a 9 para establecer el diagnóstico de esclerosis sistémica. El tratamiento desde la atención primaria. Las recomendaciones son las siguientes. Es muy importante pesquisar la enfermedad en fase temprana para establecer un manejo adecuado y evitar complicaciones. Por lo tanto, es fundamental hacer una buena anamnesis, buscando el compromiso de órganos blancos, y hacer un buen examen físico, buscando los signos de la enfermedad. Dentro de los exámenes de laboratorio, se puede realizar un examen general con el hemograma, la bioquímica clásica y la presencia de reactantes de fase aguda como eritrosedimentación y proteína C reactiva. También se puede realizar la radiografía de tórax si se sospecha compromiso pulmonar y, si fuera posible, solicitar los autoanticuerpos. Ante la sospecha clínica de un paciente con esclerosis sistémica, se pueden emplear medidas generales para el fenómeno de Raynaud, el reflujo gastroesofágico, el compromiso pulmonar. Recordar que los corticoides están contraindicados en estos pacientes, puesto que están relacionados con la crisis renal.
y se debe derivar al especialista lo antes posible para confirmar el diagnóstico y continuar el tratamiento. En el tratamiento de la especialidad diremos que no existe un tratamiento específico que cure la enfermedad. Este consiste básicamente en el tratamiento de las manifestaciones clínicas y sus complicaciones. Sin embargo, se han realizado varios tratamientos con inmunosupresores como metotrexato, acetoprina, ciclofosfamida y dipenicilamina con resultados variables. El tratamiento debe ser multidisciplinario y requiere el concurso de un reumatólogo, un médico internista, cardiólogos, neumólogos, gastroenterólogos, nutricionistas, fisiatras, psicólogos, etc. La enfermedad suele tener una evolución variable, dependiendo del grado de compromiso, si es una enfermedad localizada o difusa, si compromete solo a piel o a órganos internos. Y en este último caso, cuando la enfermedad es crónica y progresiva, tiene muy mal pronóstico. En esta tabla vemos algunos tratamientos que se emplean en los pacientes con esclerosis sistémica, que depende de la afección. Tenemos la afección cutánea que emplea hidratación, metotrexato, colchicina y corticoides a dosis bajas. En el fenómeno de Raynaud se emplea protección frente al frío y también losartán, nifedipino o iloprost, que es un análogo prostaglandínico. La afectación articular requiere de corticoides a bajas dosis y antiinflamatorios no esteroideos. La alteración esofágica suele mejorar con los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol y medidas antirreflujo y prokinéticos. La mala absorción mejora con la antibiótico terapia y mejor con antibióticos que no se absorben por la mucosa intestinal. El estreñimiento requiere de laxantes suaves. La crisis renal de la administración oportuna de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina como el enalapril. Las úlceras digitales requieren de limpieza, antibióticos y bosentan, que es un antagonista de la endotelina 1. Y finalmente la hipertensión pulmonar suele ser tratada con bosentan, sildenafil, iloprost o epoprestenol como opciones. Existen muchas manifestaciones en la esclerosis sistémica y cada una de ellas tiene varias opciones para su tratamiento. Pero como habíamos dicho, no existe un tratamiento que detenga la enfermedad, que busque la remisión. Los resultados han sido totalmente dudosos y muy variables dependiendo de las series. Gracias por su atención.